Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestro anciano. Dios le bendiga, le dé fuerza cada día para poder seguir aún peleando la buena batalla, amén, hasta que el Señor venga, porque ese es el propósito, que cuando Cristo venga nos haya haciendo así, hermano mío, porque si el Señor hubiese venido como estábamos en el día de ayer, ciertamente nos volamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero aleluya, cuando entramos por esta puerta, aleluya, creemos que es puerta, aleluya, aleluya, que es casa de Dios, puerta del cielo, ¿cierto? Y podemos decir que tenemos una esperanza, que si Cristo viniera hoy y lo haya haciendo así, humillado delante de su presencia, ciertamente lo iríamos con Él. No sé, esa es mi convicción, no sé la suya. Si usted siente que es un culto más, que es un día, aleluya, donde nos juntamos, los reunimos, cantamos, ofrendamos y de ahí para la casa y ahí al día siguiente lo mismo, jueves lo mismo. Si para usted es algo cotidiano, aleluya, está perdiendo el tiempo en el Evangelio. Porque el Evangelio es vida, es vivo. Es aquí en la iglesia, en la casa, aleluya, en el trabajo, donde el Señor los ponga, tenemos que ser luz, sal. Tenemos que ser representadores de este Evangelio Santo, amén. Así que el Señor lo ayude a cada uno de los que estamos aquí, amén. Gloria a Dios para siempre. Es difícil predicar, pero creemos que Dios, aleluya, el que dota de sabiduría y conocimiento. Yo siempre le decía, Señor, dame sabiduría como Salomón y el corazón de David. ¿Cierto? Porque Salomón le pidió sabiduría para poder guiar al pueblo. Aleluya, pero así Dios los va añadiendo, los va ensamblando. Como decía la alabanza, aleluya, queremos ser quebrantados. ¿Cuántos quieren ser quebrantados? Porque la maqueta no sirve, hermano mío, la que tenemos. Por eso es necesario que el alfarero la haga de nuevo. Aleluya, para poder tener la sabiduría de Salomón, el corazón de David, la humildad de Jesucristo, ¿cierto? La fe de Abraham, y así los vamos ensamblando, así los vamos formando, ¿cierto? Aleluya, porque no queremos imitar lo bueno. Queremos, aleluya, ver los defectos. Aleluya, queremos mirar, aleluya, la viga del ojo del hermano. Pero no queremos mirarlo al espejo y decirle, Señor, mi condición no te sirve. Pero aquí estoy para ser quebrantado y transformado. Vamos al libro, aleluya, del Evangelio según San Lucas, amén. Evangelio según San Lucas, aleluya. Bendito sea el Señor, una palabra, aleluya, que el Señor entregaba a mi vida. Estamos en tiempos peligrosos. Tiempo, aleluya, donde hay dificultad para, aleluya, caminar este Evangelio. ¿Y sabe quiénes son los culpables? Los mismos que ministramos este Evangelio, a los cuales Dios encomendó, aleluya, la gran comisión, ir por el mundo y predicar el Evangelio, pero no el Evangelio que el hombre, aleluya, aleluya, le conviene, sino el Evangelio que Cristo dejó establecido. Porque Él le dijo en Mateo 24, aleluya, le advertía a sus discípulos que cuando sea predicado este Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Sabe qué? Por eso aún Cristo no viene. Porque, aleluya, muchos andan predicando un evangelio de la propia conveniencia. Nadie quiere, aleluya, predicar el evangelio de Jesucristo, un evangelio verdadero, en andar en rectitud, en andar como sal, como luz, aleluya, de este mundo. En dejar lo malo, ¿cuántos dicen amén? Pero siempre queremos acomodar el evangelio a nuestra propia conveniencia. Los queremos comer una página, la otra no los sirve. Cuando los manda ahí, aleluya, y Dios los manda a hacer cosas que muchas veces no queremos. Aleluya. Y Dios por eso me mostraba esta palabra, aleluya, para poder, aleluya, yo aprender primeramente. Es para mí. Aleluya. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, amén. Lleva por título la levadura de los fariseos. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos ayude a ser imitadores de Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Si la hemos encontrado, amén, los vamos poniendo en pie lo que podemos, con reverencia, con respeto, con temor y temblor,
hacia la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Apercibida la iglesia, atento, ¿cierto? Estamos en la escuela del Señor. Venimos a aprender en este día. Aleluya. Habiéndola encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esto, juntándose por millares, aleluya, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. Entonces vamos a estar atentos a los que el Señor los va a enseñar. Amén. Primeramente, mire, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios para siempre. En este pasaje, aleluya, como en muchos pasajes, como en toda la escritura, aleluya, que es útil para enseñar, para redarguir, aleluya, porque cuando Pablo exhortaba a Timoteo, aleluya, le instaba a poder, aleluya, ministrar la palabra del Señor, aleluya, pero primeramente él ponerse como ejemplo, no se adelanten los versículos, porque tiene toda la semana para leer, pero cuando llegamos a la iglesia como que los ponemos bíblicos y como queremos ir a ir un paso adelante y como que sentimos que tenemos una revelación más allá que el predicador. Pero cuando estamos en la casa como que ni pescamos la escritura. Aleluya. Pero aleluya, el maestro, aleluya, le advertía a sus discípulos, como el Señor nos advierte a nosotros, a través de la enseñanza, a través de la escritura, a través de la palabra. Porque en otro tiempo llevábamos un camino que no era bueno, camino de muerte, que nosotros creíamos que íbamos en camino de rectitud. Andábamos a nuestra manera. Aleluya, pero Él en su infinita misericordia los trajo con cuerdas de amor. ¿Cuántos los trajo con cuerdas de amor? Sí, porque yo no veo que aquí a alguno le falten los pies, que a alguno le falte un ojo. Muchos fueron procesados. Muchos Dios los sacó de la muerte. Muchos Dios los sacó de la esclavitud, de la droga, del pecado, aleluya. Muchos los sacó del alcohol, ¿cierto? Pero la mayoría tenemos nuestros pies buenos, nuestras manos buenas. Tenemos nuestro ojo, nuestro oído para escuchar, tenemos nuestra boca para hablar, aleluya, y por eso podemos ver que Dios ha tenido misericordia, que no lo ha traído con dolor, pero es necesario comprender y entender cuando Dios nos habla. Y en este caso, aleluya, Dios ministraba a sus discípulos, aleluya, los preparaba, los instaba, aleluya, a hacer, aleluya, que ellos sean diferentes, que marcaran una diferencia, aleluya, en la faz de la tierra. Y empezaba a ministrarlo y les decía, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sabe que eso es una enfermedad que entra lentamente? Aleluya, y uno no se da cuenta. El hombre y la mujer, aleluya, no se da cuenta cuando esto entra en nosotros, aleluya. Y eso es lo que se está viviendo en la iglesia. No solamente en la iglesia, aleluya, de Chile, en la iglesia del mundo. Hombre, aleluya, aleluya, que ocupan el evangelio a su propia voluntad. Hombre, aleluya, bendito sea el Señor, que ocupan el evangelio, bendito sea el Señor, para poder acomodarlo a su propia comodidad. Hombres que tuercen la escritura para poder engañar, aleluya, al pueblo de Dios. Hombres que tuercen la escritura para engañar a aquellos, aleluya, que un día caminaron con dolor y Cristo los trajo a sus plantas. Bendito sea el Señor. Y Dios, aleluya, el Señor los ministraba y les decía que se guardaran, aleluya, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mire, ¿qué es la hipocresía? El que pretende o finge ser lo que no es. Es una transcripción, aleluya, del vocablo griego hipócrites, que significa actor o protagonista en el teatro griego.
Se da cuenta que muchos hombres ocupan el evangelio como una pasarela, como un teatro, aleluya, y desfilan, aleluya, son los mismos que danzan, son los mismos que rimacanda, empiezan a hablar en lengua, aleluya, pero sus hechos dicen lo contrario. Por eso Cristo ministraba a sus discípulos y les decía, por su fruto los conoceréis. Y cuando Él hablaba, aleluya, ¿y sabe por qué los fariseos lo odiaban? Porque Cristo los desenmascaraba. Cristo, aleluya, les sacaba la máscara, aleluya, y les decía, sepulcro blanqueado, que por fuera te veía adornado, te veis bonito, tenéis buen terno, buenos zapatos, aleluya, muchas veces habláis lindo, pero por dentro estáis llenos de huesos muertos y secos. Aleluya, así está el evangelio hoy en día. Aleluya, pero eso no es evangelio, porque el verdadero evangelio, el que dejó Jesucristo, es verdadero, es genuino. Eso no se puede llamar evangelio, sino se llama teatro. Aleluya, que usan este camino como pasarela, que usan los altares, aleluya, como tarima. Y usted los ve y se ven bonitos. Porque los mismos, aleluya, que están poniendo las manos, después con esas mismas manos están maltratando a su esposa en la casa. Pero ahí como que no les gusta nada. Aleluya, los mismos, aleluya, que de frente, aleluya, te pueden decir, hermano, yo estoy contigo, pero a la primera, cerrada la puerta, empiezan a murmurar, empiezan a hablar, empiezan a detractar, aleluya. Por eso le tenían mal al Señor los fariseos. Y ellos, aleluya, procuraban matarlo. ¿Saben por qué? Porque sus palabras lo hallaban cabida en su corazón. Porque Él les decía la verdad. Él les decía generación de víbora. Cuando, aleluya, el Señor, aleluya, a través de Juan el Bautista, a través de Jesucristo, los invitaban para que se acercaran al reino. Y les decía, generación de víbora, que Él les enseñó a huir de la ira venidera. Él los invitaba para que pasaran, se bautizaran, se arrepintieran de sus pecados. Pero ellos rechazaban, porque se sentían, aleluya, en que hemos pecado si nuestro padre es Abraham. Se justificaban. Decían, nosotros, aleluya, frecuentamos, aleluya, el templo. Nosotros, aleluya, presentamos sacrificios. Nosotros, aleluya, diezmamos, damos, aleluya, la ofrenda, aleluya. Pero Él les decía, hipócrita. Aleluya, porque primero se limpia el vaso por dentro. Aleluya, y eso lo puede hacer con un arrepentimiento genuino, la presencia de nuestro Dios, cuando venimos a las plantas y reconocimos, aleluya, que en nosotros, en nuestra debilidad, no somos suficientes, pero Él es suficiente, porque Él es el que transforma, restaura, levanta, liberta. Pero para eso tiene que haber una disposición. Para eso el hombre tiene que querer, la mujer tiene que querer. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Mire, los actores solían ponerse diferentes máscaras conforme al papel que desempeñaban. De ahí que hipócrita llegará a designar a la persona que oculta la realidad tras una máscara de apariencias. Jesús censuraba, aleluya, la hipocresía. Más de 15 veces, aleluya, en el Evangelio según San Mateo, Jesucristo menciona a los fariseos como hipócritas. Por eso a ellos les dolía. Porque el orgullo que estaba dentro de su corazón no permitía que la palabra entrara. Aleluya. Por eso cuánto tiempo hemos caminado, cuánto tiempo hemos dicho, sí, yo sirvo al Señor, pero no se nota una transformación. ¿Será que llevamos un evangelio de hipocresía? ¿Un evangelio de máscara? Aleluya, que aquí los vemos muy lindos, pero cuando, aleluya, cruzamos esa puerta, cuando, aleluya, cruzamos, aleluya, la puerta de nuestro hogar, como que ahí cambia la escenografía.
¿Sabe que el principal evangelio que uno puede vivir es en el hogar, con la familia? Porque aquí los podemos ver muy vivos, aquí podemos saltar, brincar, rimacanda, podemos adorar, aleluya, pero en nuestra casa, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo, aleluya, somos? ¿Realmente traemos el evangelio para nuestro hogar? ¿Traemos el evangelio a nuestro trabajo? ¿Andamos con el evangelio en las calles? Muchas veces dejan mucho que desear. Pero ese no es el evangelio, hermano. Porque el evangelio que dejó Cristo es perfecto. El evangelio que dejó Jesucristo no tiene mancha. Es blanco, es santo. En un evangelio, aleluya, que los hombres dicen tener, pero con sus hechos lo niegan. Por eso Cristo advertía a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis, aleluya, porque ellos tenían que buscar el buen camino, tenían que buscar esa puerta estrecha. Cristo advertía a sus discípulos. En el Antiguo Testamento Dios también advertía a Jeremías. Cuando él veía la maldad, él veía que los hombres torcían las leyes de Dios, hacían lo malo, gobernaban debajo de su propio corazón. Y él les decía, mira, aleluya, que ellos, Jeremías, se conviertan a ti. Pero primero, Jeremías, si entre sacar en lo vil, aleluya, y pusieren lo precioso, entonces serás como mi boca. Y le decía a Jeremías que ellos se conviertan a ti. O sea, Jeremías, tú no seas como ellos. Tú marca la diferencia, Jeremías, porque yo te he llamado con llamamiento santo. Yo te he llamado con un llamamiento verdadero. Aleluya, para que seas mi boca, para que seas un portador de una palabra genuina. Pero queremos muchas veces andar en este evangelio a lo compadre. Aleluya, y hacemos del evangelio, aleluya, una tarima, hacemos del evangelio una pasarela, aleluya, engañándolo a nosotros mismos, aleluya, habiendo orgullo, habiendo vanagloria en nuestros corazones. El apóstol Pablo también advertía a los jóvenes de los últimos tiempos, cómo iba a ser el escenario de la iglesia, valga la redundancia. No el escenario del evangelio, porque el evangelio de Jesucristo es perfecto. Ya que los hombres lo tuerzan es otra cosa. Que el hombre lo acomoda a su propia comodidad es otra cosa. Pero el evangelio de Cristo es recto, es verdadero, es poder de lo alto, del cielo, porque a Dios se le plació, aleluya, que fuéramos, aleluya, atraídos, convertidos por la locura de la predicación. ¿Cierto? Aleluya, y estos hombres, aleluya, Pablo también ministraba sobre estas cosas. Segunda de Timoteo, aleluya. Vamos al libro, ahora póngase bíblico. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Fue arrebatado el Raulito. Segunda de Timoteo, aleluya, capítulo 3. Mire lo que dice en el nombre de Jesús. Amén. Se fueron tal puro pancho. Mire lo que dice en el nombre de Jesús. Amén. Carácter de los hombres en los postreros días. Aleluya, y Pablo, aleluya, ministraba a estos jóvenes, ministraba a Timoteo y le decía, también debes saber esto. Mire, así como Cristo también despertaba a los discípulos, aleluya, Pablo también despertaba a estos jóvenes. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Se da cuenta? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, mire qué triste, aborrecedores de lo bueno, traidores, aleluya, mire, cuántas máscaras, mire, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, aleluya, más que de Dios. Mire que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Se da cuenta, hombres, que iban a entrar a la iglesia encubiertamente? Aleluya, con apariencia de cristianos, con apariencia de adoradores, aleluya, pero cuando uno empieza a mirarlo y empieza, aleluya, a pedirle al Señor la visión, aleluya, y empieza a mirar ese árbol, aleluya, como que los frutos, aleluya, no son muy comestibles. Aleluya, pero a esos les creemos. A esos, aleluya, que nos dan testimonio, a esos que no se plantan, a esos que no vienen a la iglesia, a esos que no buscan a Dios, como que a esos los levantamos, como que a esos, aleluya, le hacemos altar. Y Dios los ministraba, que es necesario que, aleluya, el trigo y la cizaña crezca. ¿Para qué? Para que los verdaderos obreros se manifiesten. Los obreros que quieren servir a Dios. Los que quieren ser transformados. Los que quieren decirle, Señor, aleluya, yo no quiero que estas cosas estén en mí. Usted sabe que el apóstol Pedro también andaba ahí medio hipócritamente. Aleluya, que tuvo que venir el apóstol Pablo para reprenderlo. Aleluya. Aleluya, pero yo creo que de esa enseñanza él aprendió. Aleluya, porque aleluya, Dios lo confrontó. Mire, veamos ahí en Gálatas. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Mire, Gálatas capítulo 2. Versículo 11 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también, aleluya, los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Se da cuenta? Que la hipocresía contamina. La hipocresía, aleluya, arrastra. Pero ¿sabe a quién arrastra? A los que no andan apercibidos, a los que no buscan a Dios, a los que no dicen, Señor, abre mis ojos, porque yo quiero ser diferente. Pero como nos gusta, como estas cosas están arraigadas en nuestro corazón, aleluya, y somos atraídos por el mal, porque ahí se deleita la carne. Si antes éramos cagüineros, chismosos, éramos sicones, hablamos mal contra los hombres, no había buen vocabulario, pero cuando venimos al Evangelio, cuando hemos muerto con Cristo, hemos sido resucitados en Él, hay una vida nueva, hay una transformación, ya no podemos ser los mismos. Es el Evangelio real, yo creo, de transformación, de morir, de reconocerse delante del Señor. Mire, y aquí Pedrito como que se estaba desviando. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, se da cuenta que siempre hay un hombre de Dios. Siempre hay alguien que te va a ministrar de parte del Señor. Siempre hay alguien que va a traer una palabra para poder enderezar tus pasos, que tú crees que vas bien, pero en realidad vamos mal, lo estamos enchuecando, no estamos, aleluya, caminando conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios. Dios bendiga a esos siervos que ministran, a los siervos, aleluya, que nos amonestan. Hay que orar por ellos. A los que los amonestan, Dios preside, dice la Escritura. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles
y no como judío? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Se da cuenta? Lo reprendió. Aleluya. Y este mismo Pedro, aleluya, el cual fue reprendido, mire de lo que después escribió. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos ayude. Yo creo que aprendió, ¿cierto? El mismo que lo negó, pero después se arrepintió, lloró amargamente, lloró con arrepentimiento, y eso es lo que nos falta a nosotros, arrepentimiento, aleluya, convertimiento. ¿Para qué? Para que venga la mano de Dios realmente a nuestras vidas. Pero si hoy estamos en una condición y mañana seguimos, es porque nos gusta, es porque somos atraídos por el mal. Gloria a Dios para siempre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así en el nombre de Jesús: desechando pues toda malicia, todo engaño, mire, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire, el mismo Pedro, aleluya, que en otro tiempo andaba en hipocresía, aleluya, pero cuando vino la reprensión de parte del Señor, provocó algo en su ser, él la recibió, él le dijo: sí, Señor, estoy mal. No sé cuántos dicen: Señor, sí, estoy mal. Aleluya, hay algo dentro de mí. Aleluya, yo no quiero ser hipócrita, no quiero ser un actor, porque el evangelio, hermano, no es de un día. El evangelio no es de emoción, que hoy te sirvo y mañana no te sirvo. Porque andan ahí por ahí diciendo, ¿no?, que el diablo, que Jehová lo reprenda, se vistió de falda y me hizo caer. Aleluya. Y la palabra nos dice que cuando uno es tentado, no lo diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos. Y cuando la concupiscencia da a luz el pecado, aleluya, viene la muerte. No, pero fui tentado, el diablo se vistió de falda. No es porque el pecado que mora en nosotros es lo que está en nosotros, porque no hemos muerto, no hemos decidido entrar a este evangelio para poder morir para el mundo, morir para nuestros deleites. Yo creo que Pedrito creció. Pedro creció, se reconoció, recibió el consejo. Yo creo que mi anciano está recibiendo el consejo en este día. Yo creo que mi hermano Luis está recibiendo el consejo. Obvio que sí, pues, hermano, para no perderme. Porque no quiero vivir un evangelio como lo viven muchos lugares, hermano mío. Aleluya, que dicen servir a Dios. Tienen máscara de evangelio. Andan muchos que dicen ser evangelistas, dicen ser misioneros, aleluya, aleluya, pero como que su hecho, aleluya, niegan la eficacia de Dios. Pero Dios quiere que usted y yo marquemos diferencia. Para eso Dios advertía a sus discípulos, para que ellos fueran diferentes. Para eso el apóstol Pablo advertía a estos jóvenes, para que ellos fueran diferentes, para que ellos no sean como ellos, aleluya. Mire, volvamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia. ¿Se da cuenta que la iglesia son arrastradas? La novia de Jesucristo son arrastradas. ¿Sabe por qué? Porque no lo acercamos a la verdad. No lo acercamos a la luz del evangelio para que venga el resplandor del Señor y los muestre el buen camino. Aleluya. Mire,
estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Como que nunca, aleluya, pueden llegar al evangelio, nunca, aleluya, pueden caminar por el evangelio de rectitud. Como que siempre, aleluya, andan buscando respuesta, andan buscando revelación, andan buscando lo más allá, pero no se les revela la cruz de Cristo, la cual, aleluya, en ese madero se desangró, aleluya. ¿Y sabe lo más hermoso que dijo? Consumado es. Aleluya, saldada es la deuda. Pero ¿sabe que no es para aprovechamiento esto? Lo que hizo Cristo en esa cruz no es para aprovecharse, no es para pisotear esa sangre que se derramó por amor, aleluya, pero así andan hoy, aleluya, hoy en día, hombres actores, hombres que entran al evangelio con emoción, que dicen sí, hoy le sirvo y mañana como que no nos vemos más. Como que el miércoles, aleluya, el fuego se les va apagando. ¿Sabe por qué? Porque su casa no la hace sobre la roca. Aleluya, porque aún hay chisme, hay hipocresía, hay malicia en los corazones. Aleluya, porque aún no, aleluya, renuncian a los deseos engañosos del corazón. Lo mejor es poner la mirada en Cristo. Lo mejor es mirar el blanco perfecto. Porque si empezamos a mirar para el lado, empezamos a mirar los defectos, aleluya. Y Dios te dice, tú no seas como ellos. Tú sé distinto. Tú marca la diferencia. Aleluya, si Dios te ha ministrado, si Dios, aleluya, te ministra estas cosas, tú recíbela y ponla en práctica. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. Mire, y ahí viene algo bonito, para los que quieren escuchar. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, aleluya, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones, aleluya, que he sufrido y en todas me ha librado el Señor. ¿Se da cuenta que es mejor buscarlo del reino? Es mejor padecer por la causa de Cristo. Es mejor que, aleluya, hablen de ti, pero haciendo el bien. Aleluya, porque si te ven ahí, después, aleluya, no te quejís cuando te sobrevenga lo malo, porque Dios no puede abogar en esas cosas. Mire lo que sigue aquí en Lucas, volvamos a Lucas. Mensaje principal, Lucas, capítulo 12. Cristo, aleluya, le advertía a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hombre, aleluya, que se disfrazaban. Hombre, aleluya, que usaban el evangelio, aleluya, usaban la religión, porque en ese tiempo era religión. Porque el evangelio lo predicaba Jesucristo. Aleluya. Versículo 2 dice, porque no hay, aleluya, no hay nada, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en la azotea. Por eso lo que hablaste tras la puerta, cuando hablabais de tu hermano, cuando hablabais mentira, levantáis calumnia, aleluya. Después no los quejemos. Después no los quejemos cuando, aleluya, el Señor no se despierte por nosotros. Porque le dijo ciertamente, aleluya, si buscaran lo bueno y lo recto, ahí recién Él se despertará por ti. Ahí recién, aleluya, se amanecerá el Señor. Aleluya, pero muchas veces queremos que Dios abogue lo malo.
Aleluya, queremos que el Dios de la luz, el Dios de lo bueno, que ponga, aleluya, aleluya, su mano en tiniebla cuando la mujer, el hombre, habla en contra de su hermano. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que decían aleluya, los que decían gloria a Dios, los que pasan al altar y lloran y les ponen las manos y los ministran? ¿Será que vivimos un evangelio verdadero? ¿O solamente andamos con máscara? ¿Los vestimos como ángel de luz? Los vestimos como ministros, los vestimos como hijos de Dios, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Aleluya, queremos imponer las manos, queremos ministrar, pero no queremos venir al arrepentimiento, no queremos entender, aleluya, el propósito que Dios tiene para tu vida, el salvar tu alma, es que no te pierdas en este mundo, pero queremos ir a las naciones, queremos levantar muertos. Y muchas veces Dios opera por pura misericordia. Aleluya. Pero es necesario que resplandezca la luz de Cristo. Es necesario que, aleluya, venga el evangelio a resplandecer nuestra vida. Aleluya. Y lo aburramos de hablar. Si no empecemos a actuar, empecemos a hacer un cambio nosotros para que el cambio se ejecute en nuestro hermano. Y tu hermano empieza a mirar, oh, como yo quiero ser como él. Yo quiero imitarlo a Él. Sí, porque Él imita a Cristo. Sí, porque Él es manso, Él humilde. Sí, porque Jesucristo es manso y humilde. Gloria a Dios para siempre. La hipocresía, hermanos míos, está actuando en la iglesia. Hombres que dicen estar con nosotros. Hombres que dicen, aleluya, que aman a Dios. Y Cristo les decía, bien profetizó el profeta de ustedes. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, aleluya, está lejos de mí. Y les decía hipócrita, aleluya, y los desmascaraba. Y estos hombres procuraban matarlo. ¿Por qué? Porque ardían en vez de haber venido al arrepentimiento. ¿Cómo los va a decir a nosotros si miren cómo andamos? Buen terno, buenos zapatos, y este me viene... No, este está loco. Pero ¿saben qué? Dios mira más allá. Dios nos conoce el levantar, el acostar. Pero ¿sabe? Quiere que Dios lo reconozcamos. Aleluya, para que Él ponga la verdadera máscara. Para que Él nos saque las máscaras y los ponga la máscara de Jesucristo. Y los ponga, aleluya, la verdad en nuestras vidas. Aleluya, y ya los cansemos. Aleluya, de andar, aleluya, ahí como que le servimos. Siendo que Él nos rescató de la muerte. Siendo que Él nos levantó de ahí donde no valíamos nada. Del lodo cenagoso. De ahí Dios metió su mano y nos trajo, nos lavó, nos limpió, nos redimió. Yo creo que hasta la lengua los cortó de paso. Pero como que la alimentamos, la pescamos y la fuimos a cocerla. Como que miramos para allá y la recogimos. Aleluya. Pero pidámosle a Dios un oído espiritual. Pidámosle un corazón para comprender. Que saque el corazón de piedra y ponga uno de carne. Un corazón entendido, un corazón que se pueda humillar, un corazón que cuando Dios nos esté ministrando, aleluya, podamos recibir la palabra con toda solicitud, como decía nuestro hermano, para poder llevar un evangelio santo, un evangelio limpio, puro. ¿Sabe para qué? Para que cuando salgamos por esa puerta y vamos a buscar la alma, cause algo nuestra predicación. Porque muchas veces los mismos que están maltratando a su esposa en el hogar están en una esquina con un parlante, un micrófono. Están diciendo que Cristo ama y en su casa son los verdaderos demonios. Un evangelio de máscara. Un evangelio de mentira. Usan el evangelio, aleluya, como una obra de teatro. Aparentan ser hermanos. Aparentan ser de luz, pero están más oscuros que la oscuridad. Está más oscuro que el culto de los hermanos haitianos. Dios bendiga a nuestro hermano haitiano, el cual nuestro anciano era diácono. Dios lo honraba a él.
Hermano, es necesario que nos cuidemos, lo guardemos. Porque son tiempos peligrosos, hermano mío. Tiempos si no lo, aleluya, cimentamos a la palabra, al evangelio de Jesucristo, vamos a ser engañados. Porque andan muchos trastornando y te dicen, sí, rima, y te hablan bonito, y tú vayas a hacer esto, y tú vayas a hacer esto otro, y cuando te dicen, conviértete, arrepiéntete, aleluya, como Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, si entre sacares lo vil de lo precioso, entonces recién serás como mi boca, Jeremías. Entonces recién podré hablar contigo. Entonces recién podré usarte como parlante. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces Jeremías, recién ahí te pondré en este pueblo por muro. Pero primero tenéis que sacar lo vil para que Dios ponga lo precioso. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Cierto? Eso es bonito. Pero primero tiene que haber un convertimiento. Primero tenemos que venir a estas plantas de este Dios maravilloso y decirle, Señor, tanto tiempo que empezaba a mirar y empezaba a mirar lo que no tenía que mirar. Cuando tú me llamabas para poder conocerte a ti, para poder yo buscarte a ti, y empezaba a mirar los defectos, empezaba a mirar la deficiencia, y sentía que yo era mejor que el pastor, que era mejor que el diácono, que era mejor que el anciano, que era mejor que el predicador, aleluya, y no me daba cuenta que me engañaba a sí mismo, que aleluya, el primer Goliat, el oso estaba dentro de mí. Porque muchas veces cuando cantamos la de Goliat, como que miramos al hermano y le decimos, tú soy mi Goliat. Y queremos cortarle la cabeza. Y el Goliat que está en tu corazón sigue vivo, sigue creciendo, se hace más fuerte. El orgullo, la soberbia, aleluya, la altanería, la altivez. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Mire, con esto vamos a ir terminando. Job capítulo 8, versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¡Aleluya! Vivamos un evangelio verdadero, con sinceridad, con honestidad. ¡Aleluya! Amándolos lo uno a lo otro. Ya no hablemos más lo uno de los otros. Si hay que resolver algo, sentémoslo a la mesa y conversemos. Aleluya. Así como lo hacía la iglesia primera. Aleluya. Se sentaban, tomaban decisiones y empezaban, aleluya, a poder ordenar lo deficiente. Empezaban a poder hablar, pero nos sentamos, empezamos a tejer telaraña, incubamos huevos. Y creemos que estamos haciendo bien, hermano, y no estamos haciendo bien. ¿Sabe qué? Estamos dañando el evangelio. Por eso no vienen personas. ¿Por qué? Porque cuando estemos sanos nosotros, ahí recién vendrán los que necesitan sanidad. Porque se lo dijo a Salomón. Aleluya. Le dijo, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se devolvieren de sus malos caminos, entonces recién oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, para que Dios pueda hacer una tierra fértil donde las almas vengan y puedan conocer el evangelio verdadero, un evangelio de amor, de misericordia, aleluya, donde nos caímos pero nos levantamos el uno al otro, donde si el otro está mal vienen los líderes y le dicen: mira, hermano, esto te falta, con esto puedes levantarte. Un evangelio sin máscara. Un verdadero evangelio, hermanos míos. Para Dios que vive, honra y gloria. Para mí su infinita misericordia. Yo quiero ser diferente. Yo ya no quiero ser el mismo. Yo quiero que Dios tome esta maqueta en este día. Y si había máscaras, aleluya, que Dios las pueda sacarlas. Si había un evangelio de mentira, que no me la creía ni yo mismo, que soñaba, veía visiones, pero en ni una de las visiones me vi convertido, me vi adorando a Dios. Hoy quiero ver esa visión, quiero servirte, quiero adorarte, quiero, aleluya, que cuando usted use mis manos, Señor, esas manos sean suyas, esas manos provoquen algo en esa alma, y la alma sea estremecida, quebrantada. Pero para eso primeramente obra en mí, Señor, como le dijo a Jeremías, para poder ser como su boca. Póngase en pie, dele gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mientras el coro adora, si usted siente arrodillarse ahí en su lugar, y si quiere avergonzar la carne y pasar al altar, ahí está su lucha, ahí está su pacto, ahí pelee con el ángel, en su lugar, aquí, aleluya, para que pueda pelear una bendición. Y dígale: Señor, yo no quiero ser el mismo, yo no quiero ser el mismo, yo quiero ser diferente, yo quiero marcar diferencia, Dios mío. Que el Señor le bendiga. Dios bendiga al coro, amén.